Listo. Muy buenas noches a todos y todas. Les doy la bienvenida a esta sesión síncrona de la semana 4 del 18 de octubre de 2021. Y el objetivo de este encuentro es guiarlos sobre el proyecto integrador, que es una parte muy importante de su calificación, como ya habrán visto, y guiarlos también sobre los contenidos, que son básicamente los mismos que se han presentado en anteriores ocasiones, y guiarlos también sobre algunas recomendaciones sobre el foro integrador, que es también el otro componente que se califica esta semana. Por si no lo, por si no lo tenía presente, el proyecto integrador tiene un valor del 30% de su calificación del módulo. Las actividades integradoras de la semana 1, 2 y 3 tienen un valor del 7%, lo que nos da un 42% en total de las semanas previas, y el proyecto integrador tiene el 30%. El foro de integración tiene un 8%, también es bastante alto, y después se divide entre la autoevaluación, las actividades de plataforma, el eh, foro aprendiendo y las habilidades socioemocionales con las cuales se han hablado con su tutora y su SAME. Eh, entonces, pues sobra decir que la importancia de este proyecto integrador es muy alta y que básicamente resume todos los contenidos que hemos visto hasta ahora, que ustedes han revisado en la plataforma. Si no han tenido la oportunidad de revisar, pues absolutamente todos los contenidos que están en se le llaman módulo de repaso y de integración, para que todos los conocimientos o aprendizajes hasta ahora se puedan integrar en un solo proyecto o en un solo foro, ¿no? Esa es la idea. Entonces, como verán, voy a compartir la pantalla ahora brevemente. Em, Como verán, aquí estoy compartiendo la pantalla del módulo de la semana 4 y aquí ya ven todos estos contenidos, videos, recursos y demás. Fueron vistos en semanas anteriores. Es un resumen de lo que nos pareció lo más importante, de lo que a la gente de Prepa Línea CEP nos parece más importante de todos los contenidos, y a partir de eso ustedes pueden revisarlos. Hay algunas cosas que no quedaron claro, me parece que en este contenido, que es bastante, lo pueden revisar. También no es indispensable, creo yo, si no lo consideran necesario, ustedes tomaron precauciones como hacer notas, que revisen todos los contenidos y ya los revisaron, ¿no? Sería importante. Y si tienen alguna duda, pues por supuesto estoy abierto a los canales habituales, correo electrónico y mensajes directos de esta plataforma, ¿no? Entonces, yo he marcado los que vamos ahí, por si no lo notaron, tiene unas palomitas, que son aquellos que yo marqué. Bueno, el foro y la guía se colocan de manera instantánea, pero hay algunos que yo marqué ahorita aquí, eh, que son los más importantes para mí y que yo quisiera compartir específicamente las partes que les pueden ayudar sobre todo para su proyecto integrador. Eh, Si les parece, voy a tocar primero el foro de integración, en el cual deben tener mucho cuidado, y voy a hacer recomendaciones generales. Por favor, si tienen alguna duda, no lo piensen y escríbanla en el chat, o díganme, por favor, de manera, activen su micrófono, y si no pueden hacerlo, escriban, por favor. Es bien importante que no se queden con nada, y afortunadamente hasta ahora no se han quedado con nada y han tenido buenos resultados de manera general. Em, bueno, el foro de integración se divide en 5, tienen que aportar 5 veces, tienen que participar 5 veces y tienen que contestar preguntas específicas, sobre esto, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes se fijen en cuál es la pregunta que se les está haciendo y, sobre todo, ojo aquí, recomendaciones, como preguntas frecuentes. No escriban muy poquito, no escriban muy poco. Recuerden que yo les puse durante ayer, me parece, o el día de hoy, que intentaran escribir con oraciones cortas. Eso no me refería a que escriban 2 renglones, sino que escriban mucha información con pocas oraciones. Eso es lo que yo quería decir. De pronto, cuando hacen oraciones largas, se pierden y entonces ustedes mismos no saben, se presta a la ambigüedad sus mensajes, ¿no? Entonces traten de colocar muchas comas, muchos puntos y seguido, y ese es un nivel inicial, pero bueno, es en el nivel en el que nos encontramos. Después iremos perfeccionando la escritura conforme vayan avanzando en Prepa Línea CEP. Eso es por un lado. Por otro, ahí se puede ver claramente las aportaciones. Concrétense, enfóquense en la pregunta que se les está haciendo.
Y por favor, es bien importante que en esta parte sí hagan sí coloquen fuentes de información. Cuando dices, ¿cuál consideras? Es un error frecuente que alumnos de otras generaciones han colocado. ¿Cuál consideras, por ejemplo, cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Y me ponen, por decir algo, la invención de la penicilina. Y me explican, en 1904 tal persona inventó, por decir algo, la penicilina. Y ahí se ayudó porque fue durante la guerra, etcétera. Entonces empiezan a hablar y sueltan datos, lo cual está muy bien porque se nota que investigaron. El problema ahí es que no están citando la fuente, ya sin considerar plagio, ¿no? De lo cual ya les he hablado las 3 semanas anteriores, pero tienen que dar la fuente de la cual obtuvieron su información. Eh, entonces es importante y todo el mundo recurre a la información, así que por favor que sean fuentes confiables y esto les va a permitir también avanzar en su proyecto integrador, ¿no? Entonces, repito, enfóquense en la pregunta, escriban a través de oraciones cortas, que eso evita la ambigüedad, y coloquen las fuentes, ¿no? Por ejemplo, en la primera aportación, la segunda, escriben los beneficios, por favor, también se puede parafrasear, pero también si colocas las fuentes, eso es indispensable, pero no está más que lo repita. La tercera participación, tienes que refutar a alguno de sus compañeros, por supuesto, ahí manteniendo las reglas de etiqueta y la ortografía y redacción también, como la mayoría ha sido el caso hasta ahora. En tu cuarta intervención tienes que defender tu postura y defender los argumentos. Antes de pasar a la cuarta intervención, voy a leer lo que nos quiere preguntar Diana. En caso de que se pueda aportar a partir de miércoles y terminar el domingo, ¿tendrá penalización o se siguen cubriendo los requisitos? Muy buena pregunta, Diana, y qué bueno que la haces ahora. La idea es que si tú tienes una primera aportación, si son 5 aportaciones, tendrías que hacer una diaria. Entonces, miércoles, jueves, viernes, en el caso que tú planteas, sí, la idea es esa, ¿no? Idealmente, ustedes tendrían que participar de lunes a viernes, pero si participas de miércoles a domingo, no hay ningún problema. ¿Ok? Espero haber contestado a tu pregunta, Diana. Lo que nosotros queríamos ver y que está en la rúbrica también y la pueden revisar también porque se califica eso y a veces no creen que eso se califique, es que ustedes demuestren una secuencia de participaciones y un avance y una evolución en las mismas. Eso es lo que queremos ver en varios días, ¿no? Entonces, me parece que el mínimo son 4, pero no lo puedo corroborar ahora, pero sí, lo que sí está penalizado es participar en un solo día o participar en 2 días, que sobre todo serán el fin de semana. Si participa sábado y luego domingo, eso sí está penalizado, o solo domingo está todavía más penalizado. Entonces no lo dejen para el final, aun cuando tengan cosas que hacer, pues les pido no es demasiado tiempo, les tomará unos 15 o 20 minutos participar y colocar las fuentes, ¿no? Tal vez menos, ¿no? Entonces en la cuarta, continúo, la cuarta participación tienes que defender tu postura y responder con argumentos. Recuerden que no se trata de una opinión, sino se trata de una opinión argumentada. A estas alturas creo que todos ya podríamos entender cuál es la diferencia entre una opinión y una opinión argumentada. Y entonces busquen información, enriquezcan su opinión, enriquezcan la información que tienen, enriquezcan el conocimiento que ya están adquiriendo con fuentes confiables y después vuelquen ese conocimiento que seguramente ya están teniendo, sobre todo, por ejemplo, en el tema de legalización de drogas, ustedes ya tienen mucho conocimiento al respecto y muchas fuentes, y traten de volcarlo al foro, ¿no? Igual con su respectivo texto. No está de más repetirles que también está penalizado participar demasiado poco, es decir, en cuanto a extensión. Está bien un párrafo de 4 o 5 renglones, pero decir que el mejor invento es la penicilina porque ayudó a mucha gente, no es exactamente la participación que estamos que requerimos. Eso estaba muy bien en el foro 1 o en el 2, ¿no? Que son los que pedían. En el foro aprendiendo eso está muy bien, pero en este foro que ya les exige una participación mayor y por lo tanto las recompensas de calificación son mayores, pues la exigencia es mayor. Entonces, sí, ya pido de ustedes mucho más calidad en la escritura, en la citación de fuentes y en el nivel de participación, básicamente, ¿no? Entonces, tomen eso en cuenta, por favor, porque en su última participación tienes que redactar un párrafo. El párrafo tiene que ser entre 5 y 8 líneas. Si lo hacen de más, no hay problema, pero de menos sí se penaliza. Redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia, de los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así. Recuerden, explicas una idea, punto y seguido. Explicas el segundo avance, punto y seguido. Explicas el tercer avance y punto y seguido. Si en ese caso, ahí en la quinta participación es donde se pueden exentar las fuentes,
Si el compañero no las puso, ustedes no las pongan, no hay problema. Pero si tú quieres investigar todavía y enriquecer lo que dijo el compañero, investiga un poquito de los avances que puso y coloca fuentes, ¿no? Eso siempre, siempre está bien recibido y siempre les va a dar puntos adicionales, al menos de mi parte, porque se están preocupando por aportar y por refutar al compañero y también por decirle, mira, tú no buscaste fuentes, voy a buscar fuentes, no me voy a quedar ahí, no se queden ahí. Entonces eso espero que les sirva esta reflexión porque es algo que he visto y es bien importante. Voy a abrir ahora la rúbrica que, del foro de integración. Entonces, vean, es extensa. El primero, que es el más importante, es de 40 puntos, que es esta. Realiza 5 aportaciones, pregunta detonadora, avance científico, refuta a compañeros, defiende postura, redacta un párrafo, etc. Luego, atienda las instrucciones para participar, cortesía, opiniones originales y cita y referencia en caso de que retome información de fuentes. En general, el 99% de las veces ustedes retoman información. Uno no puede nada más tener opinión de que el mejor avance es la penicilina, lo obtuvo de algún lugar y es el lugar donde quiero que me citen. Espero explicarme en este sentido. Eh, Como verán, es una rúbrica un poco extensa. Luego viene organización de la información, normas de etiqueta, errores de sintaxis, ortografía y puntuación, también eso se penaliza. Y miren, esta es lo que preguntaba, me parece que Diana. Participa e ingresa continuamente durante la semana, proporciona su opinión con argumentos, promueve el diálogo. Y aquí están los que se penalizan. Ingresa, participa en el foro al final de la semana, realiza todas sus aportaciones en un mismo día. Todo está penalizado, ¿no? Está perfectamente medido para que ustedes puedan ingresar de miércoles a domingo. No hay penalización, Diana, pero si aportas todos hoy o si aportas todos el fin de semana, eso sí está penalizado, ¿no? Y vean que es bastante. De cuando es 15 puntos a 10 o a 9 puntos. Estoy quitando 6 puntos. Son muchos. A estas alturas, con lo que vale el foro, son muchos. Y por último, el pensamiento crítico. No se olviden de porque a veces no recurren tanto como se esperaría de Ustedes ya tienen un pensamiento crítico, ya están formados en argumentos y en premisas, ¿no? Y ya son capaces de transmitir una idea por escrito. Les he dado recomendaciones, pero en general ustedes pueden argumentarlas. Aplica la argumentación a favor o en contra de diferentes posturas, pueden citar, reconoce la importancia de la investigación, deduce perspectiva de cada argumento y del suyo, es decir, explora lo que dicen los demás y luego lo reflexiona y lo compara con lo que yo tengo argumentado o en lo que yo opino, con la argumentación, por supuesto, y llega a acuerdos sobre los problemas de su entorno mediante el trabajo disciplinario. Recuerden, por favor, os recuerdo que en la actividad integradora número 5, que era donde ustedes medían artículos académicos, uno de los errores más frecuentes que encontré es que no colocaban su entorno, no escribían problemas de su entorno. La mayoría de ustedes escribía cosas como, es muy importante porque los niños no saben matemáticas, en el caso del artículo que hablaba sobre un programa de matemáticas, y eso no es suficiente. Se debe hablar sobre un problema en la primaria que está cerca de mi casa o cuando yo, en mis hijos, no se vería mejor reflejado esto, o me hubiera gustado a mí en matemáticas, algo que tenga que ver con su entorno o en su trabajo, ¿no? Es importante esto, porque nos da cuenta de que ustedes pueden aplicar el conocimiento, no solo algo general, sino algo en particular, que sería su vida laboral o su vida en comunidad y social, dos aspectos indispensables en su formación en prepa en línea C. Entonces, si estoy hablando muy rápido, por favor avísenme, y si me tengo que regresar a algo, también avísenme, no hay ningún problema. Entonces, bueno, dejamos atrás la rúbrica y ahora sí, del proyecto integrador, y ahora sí les voy a mostrar muy rápido eh, el, el proyecto integrador, mis argumentos finales se llama. Entonces, mis argumentos finales se construyen a partir de una plantilla. Ahorita les voy a mostrar cuál es la plantilla. En realidad, aquí no se espera que entreguen un ensayo completísimo como 2 cuartillas o 3 cuartillas. Lo que se espera de ustedes es que formen una investigación y al que al final la plasmen o pues, la presenten a través de un ensayo, ¿no? De una cuartilla, lo cual en realidad para los parámetros que hemos tenido es muy corto. Si es corto, pues la exigencia, como les dije, va a ser mayor. Primero,
Antes de pasar al proyecto integrador, eh, les recomiendo ampliamente que revisen estos tres, obviamente revisen todos, por supuesto, pero en especial o en particular, que revisen estos tres recursos, porque son, a mi juicio, los más importantes. No es que los demás no tengan importancia, pero estos son los que más les pueden ayudar y ni siquiera son completos. Les voy a dar algún tip sobre eso, déjenme, por favor. Em, Buenas noches. Entonces, repito, no son definitivos, ustedes pueden revisar todos, la idea es esa, que repasen, pero si tuviera que elegir, elegiría estos tres, que son los que a ustedes les pueden ayudar. En la semana 2 y en la semana 2 y en la semana 3 hubo algunos problemas de algunos de ustedes para distinguir entre tema, hipótesis, tema, problema e hipótesis. Estaban confundiendo, sobre todo confundían tema con problema. Entonces, este recurso, en particular estas líneas punteadas que tiene durante todo el documento, les pueden ayudar porque vienen ejemplos. Vean aquí, hipótesis o tesis, es lo mismo. Y vienen la diferencia entre tema de investigación e hipótesis, por ejemplo, la diferencia entre tema de investigación y problema de investigación. Vean aquí está. eh, Aquí está. El problema, recuerden, es una pregunta que se contesta y el tema de investigación es más general. Entonces, no den por hecho que ustedes lo saben, revísenlo rápidamente, tomen sus notas y eso les va a ayudar muchísimo para llenar el formato, ¿no? El segundo recurso que quiero plantearles, ay, perdón, intentaba cambiar. El segundo recurso que quiero plantearles eh, es uno que viene este texto. Bueno, esta imagen. El recurso se llama estructura y desarrollo del ensayo. Vienen los tipos de ensayo. Realmente no considero que deban revisar todo eso de los tipos de ensayo, excepto en el ensayo académico, que es el que nos están pidiendo. Yo les he puesto varios recursos en semanas pasadas. Hay uno sobre la epilepsia, que les puede ayudar mucho, y hoy puse uno que se llama fuga de cerebros. Esos tienen exactamente las partes y dónde van las partes. Esa estructura es fija y no cambia. Por lo tanto, esa la pueden tomar ustedes para sus respectivos ensayos. Eso no se consideraría de ninguna manera plagio. Y lo que me interesa de este recurso es esta parte, la estructura del ensayo argumentativo. Vean, título, introducción, desarrollo cuerpo. En esta parte de desarrollo cuerpo van las citas, las paráfrasis o las citas con su respectiva fuente, las conclusiones y las referencias. Entonces vean más o menos cómo se articula. Ustedes ya habían visto, más o menos ya lo intuyen, y es la estructura que se llama IDC, Introducción, Desarrollo y Conclusiones. Es una estructura a la cual van a escuchar mucho durante toda su formación en Prepa Línea C. Y vienen después una descripción de qué es cada cosa, ¿no? Desarrollo, contexto histórico, uso del lenguaje, enfoque, conclusiones, referencias bibliográficas. Y después viene uno que también les puede ayudar, que es una serie de pasos para la redacción de un ensayo. Ustedes hacen todo esto, solo si tienen tiempo y lo pueden hacer, porque, repito, el ensayo tiene mucho valor en porcentaje del módulo. Perdón, una disculpa porque
algo sucedió y se apagó mi computadora, pero afortunadamente ya regresó. Me parece que alguien acá estaba levantando la mano justamente cuando se interrumpió la comunicación entre ustedes y yo. Si hace la pregunta, le agradecería. Pero yo estaba explicando el recurso de estructura y desarrollo de un ensayo. Les voy a compartirlo rápidamente. Eh, que era este que están viendo en la pantalla. Y lo que les pedía es que muchas veces damos por hecho que hacemos algo, pero aquí vienen los pasos. Entonces, si ustedes tienen tiempo, esta es como una especie de lista de cotejo, checklist, en donde ustedes pueden corroborar que hicieron todo lo que hicieron, ¿no? Son pasos muy sencillos que les permiten saber qué es lo que yo voy a calificar en el proyecto integrador. Y en general, en todo lo que hemos pedido hasta ahora, yo califico o sea, si están siguiendo estos pasos, ¿no? Entonces, se comprende bastante bien en general cuando ustedes están siguiendo estos pasos, es mucho más fácil de entender su proyecto. Entonces, bueno, este recurso es muy bueno, repito, si no quieren revisarlo todo, no lo tienen que hacer, no es necesario en este caso, porque además ya lo hicieron, pero lo que sí considero indispensable es que revisen esta parte de estructura del ensayo, que revisen sus partes, están explicadas, y que revisen los pasos a seguir, ¿no? Que eso también puede ser importante para ustedes, ¿no? Entonces, después hay un recurso de escribir un ensayo, analizar, dividir, que son los verbos, las habilidades que tienen que desarrollar para un ensayo, pero si no tienen tiempo, aquí vienen ejemplos incluso de ensayos cortitos como ustedes, como el que se les pide. Eh, entonces, pues creo que sería importante que ustedes hablaran sobre eso. Entonces, en general, creo que es una buena información. Ese sería el segundo de los textos que les sugiero, de los recursos que sugiero que lean con más atención. Y el tercero de ellos es la estructura de los textos argumentativos, que ustedes van a entregar un texto argumentativo. Y aquí vienen los primeros pasos, la estructura, cosas que hemos visto, presentación, cuerpo, conclusión. Es un poco repetitivo respecto al otro, pero lo que viene aquí que es importante eh, son recursos de lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje pueden utilizar? Y cuáles son algunos consejos de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en un texto argumentativo, ¿no? Es importante. Hay ciertas palabras que, pues en realidad no es que yo las tome a mal, sino que no son propias de un texto argumentativo. Entonces es un lenguaje formal. Si les pidiera un lenguaje literario, un ensayo literario, por supuesto podrían poner otro tipo de lenguaje. Espero estarme explicando. Dependiendo del tipo de texto que escribes, es el tipo de el lenguaje que tienes que utilizar. Eh, repito, espero haberme explicado y si alguien tiene dudas, por favor háganmela saber en cualquier momento. Todo esto es una preparación directa para el ensayo eh, que van a entregar al final de la semana 4, que que se llama Mis argumentos finales, es el proyecto integrador. Es la parte, digamos, es la parte donde ustedes se van a graduar de ahí. Voy con la pregunta de Diana Laura, la leo en voz alta. ¿Cómo qué tipo de palabras se utilizan en ese tipo de textos? Muy bien, Diana Laura, qué bueno que lo preguntas, porque siempre es importante. No es tanto que, bueno, hay ciertas palabras, obviamente, que sabemos que son obvias, como palabras de uso cotidiano, como pa' qué, cosas que no se escriben cotidianamente o como si escribiéramos en WhatsApp. Ese tipo de palabras no se utilizan. Eso creo que es un poco obvio, pero lo que no es obvio es que sería muy bien visto, por el contrario, Diana, que ustedes coloquen palabras especializadas, palabras que sean propias de un lenguaje específico. Por ejemplo, la legalización de la marihuana, que utilicen palabras de términos legales, por ejemplo, que hayan encontrado en artículos. Eso también es muy bien visto y eso se contrastaría si pusieran palabras como, por ejemplo, hay palabras que no están mal, pero que suenan raras. Por ejemplo, decir, el otro día estaba con un niño muy chiquito. O sea, en realidad ese tipo de giros no son necesarios en el ensayo. El otro día estaba con un niño y listo. Es un ejemplo que les pongo al azar, ¿no? Que se me acaba de ocurrir. Entonces, repito, no necesariamente las tengo que penalizar, sino que no demuestra que ustedes pueden distinguir entre un tipo de lenguaje y el otro, ¿no? Prefiero que coloquen términos, si ustedes de plano no quieren colocar términos especializados, legales, por ejemplo, no lo hagan y coloquen
lenguaje normal, cotidiano, este, pero, pero formal. Siempre sigan las reglas de la formalidad, que esas son las que todos deberíamos seguir y son las más básicas. Bueno, eh, lo que vas a hacer en el proyecto integrador, en pocas palabras, es un documento. Tienes que llenar un formato que les voy a compartir a continuación. Ese formato, a ver, permítame, porque con este apagón se me perdió, pero ahora lo retomo. Ese formato aquí está. Un momento que se abra. Ya lo tenía listo, pero cuando se cortó la comunicación se perdió y tuve que abrirlo de nuevo. Entonces, bueno, les decía, ahora sí se los voy a compartir. Aquí está. Miren, mis argumentos finales. En lo que debes hacer es llenar este texto, pero tener mucho cuidado en llenarlo. Cuando dice, elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Si ustedes me van a hablar sobre no sé, sobre la legalización de las drogas, pero ustedes no han escuchado nada, no han visto nada, no han leído nada en su entorno, que desafortunadamente es algo que está en todo el país, entonces, pues tal vez el tema no sea relevante para ustedes. Si ustedes me hablan sobre fútbol, pues en realidad y no les gusta o no es relevante socialmente hablando, entonces pues no tiene mucho sentido que lo coloquen, ¿no? Repito, el tema se escribe en muy pocas palabras. No necesito que me expliquen el tema aquí. El tema es la legalización de las drogas. De hecho, se les sugiere que sea sobre legalización porque ya han trabajado 2 semanas con ese tema. Entonces ya lo conocen bien. Entonces, repito, el tema puede ser legalización de las drogas, nada más. No tienen que explicar absolutamente nada en esta parte, solo poner el tema. Espero que haya quedado claro el número 1. Luego el 2, ahí sí tienen que explicarlo. Piensa cómo el tema, que ya pusiste en el 1, tiene repercusiones en un ámbito específico. Plantea y escribe un problema de investigación, o sea, tienes que plantear una pregunta de investigación que va a ser resuelta. Por favor, intenten, esta tarea se trata de reflexión. Es muy importante que hay cierto tipo de preguntas que son hasta cierto punto obvias, ¿no? Y que no tienen, y que lo que hacen es solamente darme a mí cuenta de que solo están repitiendo cosas, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante saber que ustedes han tenido un proceso de reflexión y que lo pueden plasmar aquí. No es lo mismo decir, las drogas son malas. Esa es una pregunta de investigación muy obvia y que muchos se han hecho, ¿no? Entonces quisiera que ustedes reflexionaran y fueran más allá. Por ejemplo, ¿son las drogas perjudiciales en una oficina o son las drogas benignas cuando la salud de las personas peligra, por ejemplo? Y si no las toman pueden morir. Esos son el tipo de reflexiones que me gustaría ver, una pregunta de investigación más extensa, más detallada, más pensada y reflexionada. Repito, hay tesis obvias, no están mal, no se penalizan, pero yo aprecio siempre la reflexión y recuerden que se trata de reflexión. Entonces, si tú me pones una tesis, un problema de investigación como eh, ¿son las drogas buenas o malas? En realidad no estás reflexionando mucho, solo estás resumiendo lo que ya leíste. Y eso no funciona tanto porque se trata de que ustedes formen un aprendizaje y un razonamiento y una reflexión. El número 3, escribe por qué es importante investigar a dicho tema. Pues es simplemente porque tiene un impacto en mi entorno, porque es un problema a nivel nacional, porque es un problema a nivel local, porque me afectó a mí, porque considero que hay mucha literatura al respecto y les acabo de dar 5 razones de esto, ¿no? Cualquiera de esas es válida, ¿sí? Tienes que cubrir 3 líneas. Si se ponen a citar algo aquí, por favor, coloquen las referencias del tema, ¿no? Del problema de investigación, ¿no? Pero, ¿por qué es importante investigar? Si lo leen de otro lado, colóquenlo, por favor, coloquen referencias aquí mismo, no se esperen al final. Escribe una hipótesis de lo consideras hallar un problema de investigación. Justo hoy que estaba calificando su actividad integradora número 6, que es la que llevaba, les pedía una hipótesis, muchos de ustedes lo que hacían era explicarme. Eh,
la legalización de las drogas es buena porque nos permite acabar con el narcotráfico. Eso es una hipótesis, pero ya está muy comprobada. Es decir, pues ya está, ya muchas personas recurrieron a ella, ya no es una tesis original. Lo que yo les pido es que pues formen una hipótesis. Recuerden que la hipótesis es una afirmación para demostrar algo. Voy a poner un ejemplo muy rápido en el chat. Hipótesis, le voy a poner hipótesis válida, la escribo y la digo también por lo que está, porque se está grabando esto. La hipótesis válida es las drogas son un negocio productivo para los agricultores de Michoacán, por decir algo. Las drogas son un negocio productivo, las drogas legalizadas, le voy a cambiar, son un negocio productivo para los agricultores de Michoacán. Esa es una tesis válida, una hipótesis válida. Una hipótesis inválida, las drogas son malas. ¿Por qué? Porque además de que ya lo sabemos, lo que hacemos ahí solamente es repetir qué es lo que investigué en las anteriores 2 semanas. Entonces esa tesis pues no sirve porque en realidad vas a repetir solamente lo que dijeron los demás. Y es una tarea, esto se trata de una tarea de reflexión, no de una tarea de repetición. Por favor, tomen eso en cuenta porque es algo muy frecuente y que desafortunadamente disminuye su calificación. Escribe 2 ciencias en las que abordarás el tema, ahí no hay mucho problema. Si ponen una explicación sobre las ciencias, no se las está pidiendo, pero si la ponen, por ejemplo, economía, y explican por qué la economía es importante para la legalización de las drogas, tienen que dar las fuentes. Si no dan las fuentes, es posible que pueda penalizarlos. Entonces, no olviden eso, no se les olvide. Ya lo he insistido. Afortunadamente, muchos de ustedes ya están colocando entre paréntesis la fuente, y eso me da mucho gusto, que se están acostumbrando a esto. Ahora falta solamente perfeccionar la citación de APA o la citación de prepa en línea CEP para que pueda ser muy completo y muy bien presentado su trabajo. Espero eso, de hecho, para el proyecto integrador. Luego, describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Recuerda basarte en las técnicas. Ustedes distinguieron en módulos pasados la diferencia entre técnicas documentales e informáticas y me tienen que explicar la investigación documental, los pasos que siguieron para llegar a esa investigación. Evidentemente, estos pasos no implican que solo pensé y escribí, así no funciona la mente. La mente funciona con opiniones argumentadas y así sucesivamente para cumplir un proceso. Ese proceso, esa serie de pasos son las que quiero que me expliquen. No todo es, busqué en Google y ahí encontré textos apropiados. Hice una lluvia de ideas, planteé varias opciones, hice algunas hipótesis, busqué las mejores, me decidí por una, busqué en Google, tomé notas, hice fichas bibliográficas, etcétera. Todo aquel proceso que implicó su investigación. No solo, repito, no solo es buscar, implica incluso hasta la fase de lectura y anotación. Entonces, no lo den por hecho. Argumenta tu postura acerca de este tema. Repito, cuando se trata de argumentar, no es una opinión, es una opinión argumentada. Yo creo que los productores de marihuana, los agricultores que cosechan eso legalmente, van a tener muchos beneficios porque van a hacer comercio justo. Listo, con eso y como lo dice tal persona, hacen la cita o la paráfrasis. 3 argumentos con premisas y conclusión, más o menos es así. Ustedes ya, este es un resumen de la semana número 1 que les pidieron premisas y argumentos. Estos mismos los van a usar, así que si lo hacen bien, lo van a seguir usando, casi literalmente. Y aquí es la parte donde más se preocupan, pero no es la más importante, es una consecuencia natural de los 8 pasos anteriores. Un ensayo a partir de tus argumentos, en qué forma indisciplinar, es decir, desde el punto de vista de las ciencias que ustedes eligieron, destaca la importancia de ese tema. Tienes que, literal, si me pueden colocar los párrafos separados, uno con cada argumento, es más fácil de calificar y es mucho más claro. Recuerden que también se califica la organización. Entonces, al final, bueno, les piden un audio
Y no olviden colocar sus fuentes de consulta, por favor, en formato de Prepa en línea CEP, con el manual que les ha pasado Susame hace algunas semanas. Y si tienen dudas sobre cómo citar, me pueden preguntar sin problemas. De hecho, también en anteriores sesiones síncronas, también he dado ejemplos de citación. Así que creo que tienen bastantes. Y también en los recursos he colocado recursos para poder citar y cómo colocar las citas en Word, ¿no? Entonces, básicamente esa es la explicación. Di algunos ejemplos, espero que les hayan servido. Y ahora sí, estoy atento a sus dudas, por favor. ¿Ahí tiene dudas? Entonces, este, Karina, bien. Eh, el manual de prepa en línea CEP nos indica que podemos citar en APA o en alguna de las de otras sistemas de citación, correcto. Lo he puesto en anteriores, me parece que en la semana 1 o la 2, no estoy seguro. Déjame buscar un recurso y ahora lo puedo compartir contigo para que quede un poquito más claro. Pero si no lo encuentro, eh, permíteme un segundo. Mm, aquí está. Voy a compartir un recurso que hice para la semana 1 que se llama ¿Es plagio? No es plagio. Y eso tiene que ver con la citación. Entonces, espero que te ayude, Karina. Mira, vienen aquí, que es lo que estoy compartiendo, ¿es plagio o no es plagio? La persona que escribió esto empieza a escribir algo suyo, la educación audiovisual tiene como objetivo y empieza a hablar así, y luego dice Basalguete, que es el autor que ella está citando o esa persona está citando, y adentro pone el año y afirma que y pone la cita. La cita puede ser entre paréntesis. Como es larga, de hecho no va entre paréntesis, pero ustedes ponen citas cortas, deberían ponerlas entre paréntesis. Y aquí pone la página. Esto se trata de un libro. Vamos a suponer, Karina, que tú no citaras de un libro, sino que citaras de una fuente en Internet. Entonces lo que haces, lo tienes que poner aquí es poner en línea. Ahí está el apellido, ahí está el año y ahí está el lugar donde yo lo puedo encontrar. Al final pones los datos. Aquí está, mira, aquí está. Al final pones los datos. Aquí están armados los datos, como mira, como este que dice bibliografía. Cárdenas Guzmán, Guillermo, aquí nada más les faltó el año y aquí viene el nombre del artículo y viene el link, ¿sí? Entonces, no se te olvide, puedes equivocarte, por supuesto, pero lo más importante es que tú coloques, eh, exacto, primero el autor, comenzando por el apellido, después la inicial de su nombre, en el caso de la bibliografía final, en el caso de cuando estás en el texto, solo se coloca entre paréntesis el apellido y pues el año, si tienes el año, y la palabra en línea. Y se cierra porque la estás citando en línea. Recuerden nada más que la cita dentro del texto, bueno, en donde está el desarrollo, es solo una guía y la parte final, que es las fuentes bibliográficas, es la presentación de todos los libros que leíste o los artículos que leíste o las páginas de internet que revisaste. Esa es la idea. Primero me dices de dónde lo obtuviste y después me das todos los datos. Inicialmente, Karina, no tienes que poner los datos, los tienes que poner hasta el final. Si haces una cita, no tienes que poner los datos de acuerdo al formato APA. Eso solo sería hasta el final. Espero haberme explicado sobre esto. Avísame, por favor, Karina, si quedó claro. Si no, pongo un ejemplo y si no, busco un recurso de los que tengo aquí para que puedas verlo. O pongo un ejemplo en el, en el chat. Avísame, por favor. Si tiene alguien más dudas, también plantémelo, por favor. En una actividad de la semana pasada en mis áreas de oportunidad me puso, depura la bibliografía conforme al formato de citación. ¿Nos podría explicar, por favor? Sí, sobre todo en la bibliografía. La bibliografía tendría que ser, voy a poner un ejemplo de la bibliografía. Se llama Fuentes
dependiendo del sistema, bibliografía, obras también le llaman obras citadas. Así se pone. Cualquiera de los tres es correcto. En formato APA podría ser fuentes, me parece. O referencias, perdón. Se coloca referencias en formato APA. Y luego viene así. Al final tienes que ponerlo así. Juárez, 2021. Estoy poniéndola, ¿eh? Ahorita lo explico para los que están ahí. Mira, Diana y Karina creo que tiene que ver con eso. Así te tendría que poner al final tus fuentes bibliográficas. Juárez, apellido, luego abres paréntesis, año, luego abres comillas y pones el nombre del artículo, la legalización de las drogas en México. Después colocas el portal donde lo obtuviste, eluniversal.com, nada más el nombre del portal. Después la fecha de consulta, 18 de octubre de 2021, y después pones ya el URL recuperado de, y entonces ya pones todo el link completo. Así tendría que ponerse un formato en APA. Espero haberme hecho explicado, pues, para los que van a ver esta grabación. Repito, apellido, del primer apellido del autor, luego el nombre abreviado, solo la primera letra, entre paréntesis el año, luego entre comillas el nombre del artículo, luego el nombre del portal donde lo obtuvieron, la fecha de consulta y el link completo que es el URL. Son 7 cosas que debe contener su referencia. Si ustedes copian y pegan esto y lo adaptan a sus libros, no tengo ningún problema. De hecho, sería correcto y no les bajaría puntos en bibliografía. Algo que además, pues desafortunadamente hemos tenido algunos casos, ¿no? Si no ponen esto, sería un plagio. El problema, Diana, no me acuerdo ahorita exactamente de obviamente, de tu texto. El problema es que a veces Word lo que hace es mover la forma de citación y lo que, repito, no me acuerdo de tu caso porque son varios los trabajos que tengo que revisar, lo que hacen solamente es poner el link y eso sí es algo eso es algo que sí está penalizado. Si solo pones el link, pues en realidad no me estás diciendo nada, solo me pones el link, copiar y pegar, y eso no es correcto. Repito, Diana, no estoy diciendo que haya sido tú, solamente que es una práctica común, ¿no? Pero bueno, para evitar confusiones, si lo ponen así, copian y peguen ahorita, por ejemplo, en Word ese formato que les puse y ya nada más lo adaptan a los suyos, es muy fácil hacerlo. No hay ningún problema. De hecho, también otro formato aceptable es aquel que estaba en la actividad integradora 5. Les pusieron 3 artículos, uno sobre la depresión en los ancianos, otro sobre matemáticas y otro sobre redes sociales. Esos están en formato APA. Pueden copiar y pegar esos y adaptarlo, obviamente, a sus textos, a los textos que usen, ¿no? Exacto, Laura, sí. Depende de la edición. Algunos aceptan las comillas, otros no. Si no le pones, Laura, comillas, no hay problema. Pero el dato está. Es decir, yo entiendo que si no lleva comillas es el título, pero no hay problema por eso, nada más. Lo que sí no me puede faltar pues, es el título, el autor, el año, la fecha de consulta, el link, todo eso no me puede faltar, ¿no? Una cuestión como un poco trivial como las comillas, no creo que sea problema, pero sí hay datos completos que no pueden faltar. Ok, espero haberme explicado, Diana. Laura, perdóname. Más preguntas sobre esto, que es importante. El formato nada más, acuérdense, es Arial 12. Están poniendo letras y eso es sospechosísimo. Cuando copian y pegan y está centrado, eso es muy sospechoso. Espacio 1.5, es también presentación. Aunque ustedes piensen que es un poco exagerado, el hecho de poner una letra 12 y no una letra 18
pues o sea, impacta en el lector porque no es desordenado, no es exagerado y respeta las reglas. Es una estructura que también ustedes deben ir formando de ahora en adelante en cualquier materia. Entonces, pues no olviden eso, porque son pequeños detalles que van minando su calificación y el trabajo normalmente es bueno. El problema es que no sigue ciertos lineamientos que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Es como si una comida fuera muy, muy rica, pero que por fuera no se ve tan rica, ¿no? Entonces, yo ahí, pues no sé, a lo mejor la gente no se la comería, o de principio dudaría, por ejemplo, en esa analogía que hago. Eh, Sí, y yo en el recurso que les di, Alejandra, buena pregunta, les da, las fuentes Georgia. En realidad, bueno, sí les da las fuentes, pero normalmente las que aceptamos acá son Times New Roman y Arial, son esas 2. Entonces, creo que son, sobre todo porque son las que todas las computadoras, sea Mac, teléfono celular o PC, aceptan, ¿no? Entonces, si te enfocas en Times New Roman o Arial, con esas es suficiente y es oficial y ahí no hay problema. Eh, y el interlineado y la sangría, bueno, la sangría es automática, esa se coloca con un teclado. La tercera tecla, una tecla que tiene una flecha y una barra vertical, esa es le aprietas una vez y te da la sangría. O puedes programar la sangría en Word solita, ¿no? Y el interlineado varía, pero en realidad es 1.5 a 2. Normalmente se les pide 1.5, Alejandra, pero lo que sí está penalizado es que sea solamente, que no haya espacio entre un renglón y otro, interlineado me refiero. Ah, ok, ok, Alejandra. Gracias por aclararlo. Solo lo único que sí, no me acuerdo haber notado en el video es lo del Times New Roman y Arial. Sí, sí está bien. Nada más, por favor, cuida lo que estoy diciendo ahora, que sea Times y Arial. El interlineado y la sangría no hay ningún problema. Mientras sea Arial y que sea letra 12 de preferencia. Y Arial o Times New Roman, por favor, y con eso con eso es suficiente. Repito, la voy a escribir, Times New Roman o Arial. Ahí también es sospechoso porque si normalmente en Internet es casi seguro, si ustedes copian y pegan no van a encontrar nunca Times ni Arial. Entonces, si encuentro otra letra, inmediatamente ahí levanta sospechas hacia mí, porque esas letras no están en Internet, ustedes las tienen que convertir en Word. Entonces, pues es sospechoso desde ahí, ¿no? Que esté en otra letra que no sean las que yo estoy pidiendo. ¿Alguna pregunta más? Si tienen dudas, por favor, pues pregúntenme, no hay ningún problema, pregunten no hoy, sino durante la semana. Por ahí, la verdad es que no quiero confundirme, pero alguien, no estoy seguro, me preguntó en la primera o la segunda semana, me puso un ejemplo a través de un correo de si estaba bien citado y yo solamente le hice correcciones. Eso sí lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es decirle si está bien o no su ensayo antes de la entrega. Eso no lo puedo hacer. Pero ayudarles con la bibliografía, por supuesto que estoy dispuesto a ayudarles. Entonces, pues avísenme por favor si por algún medio tienen alguna pregunta o duda. Y si no, pues si no tienen dudas aquí mismo, pues con esto terminaríamos la sesión de hoy. Eh, mientras hablo, espero que expresen más dudas, pero si no, les deseo toda la suerte. Quedo atento durante toda la semana, como lo he estado durante las 3 semanas pasadas, a sus dudas, a sus preguntas y a sus consultas, y con mucho gusto los estaré ayudando de manera, digamos, personalizada o bien a través de un recurso que yo les pueda compartir. Seguiré compartiendo recursos de todos modos durante esta semana y no teman preguntar en el foro Aprendiendo, por ejemplo, aunque ahí es para todos, y si es personal y les da algún tipo de pena, pues escríbanme un mensaje directo o un correo. Yo contesto más fácil los correos, ya les había dicho. Pero bueno, si no tienen más preguntas o dudas, pues damos por terminar la sesión en este momento. Déjenme terminar la grabación.